El mensaje de esta mañana parece controversial el título, pero va a cobrar sentido conforme vayamos viendo el mensaje. Esta mañana el título es Palabras y acciones déspotas en acción. Y el mensaje va a tratar de Dios. Entonces tú dirás, ¿por qué este título y por qué esta palabra hablando sobre Dios? Y para ellos, hermanos, vamos a estar en Hechos capítulo 4 del 23 al 31. Y para ello, hermanos, antes de poder comprender bien por qué usé esa palabra dirigida hacia Dios, yo a veces me pongo a pensar en la relación del matrimonio. Cuando le preguntas a tu novia o a tu pareja, esposa, ¿qué quiere de comer? ¿Quién de ustedes les ha pasado que, bueno, a los varones, pero yo creo que también a las mujeres les ha pasado, ¿qué quieres de comer? Vamos a salir, lo que tú quieras. Y de repente le dices, bueno, pues pizza. No, pizza no, ya comimos eso. Ok, pero lo que tú quieras. Ok, le dices, no sé, unos tacos. No, tacos no, eso está muy salado o no me gusta, pero lo que tú quieras. Y luego dice otra vez, ¿qué quieres de comer? Vamos acá a la birria, al menudo. No, menudo no, es muy grasoso, no sé, pero lo que tú quieras. Entonces, no sé a quién le ha pasado eso. Yo creo que a todos. Yo recuerdo los primeros meses cuando me casé, bueno, mi esposa y yo, pues yo le decía, bueno, mi amor, es fin de semana, ¿dónde quieres ir? Y me pasaba siempre eso. Y al último salíamos enojados, porque yo no adivinaba lo que ella quería. Y es interesante, ¿por qué les menciono este ejemplo? Porque en relación del matrimonio uno a veces tiene que adivinar ese aspecto. Saber lo que quiere la otra persona, porque se va a comer eso, no hay otra opción, casi siempre es eso. Pero con Dios no es así. Dios ya tiene todo decretado, Dios ya tiene todo determinado en el plan de redención. Todo lo que pasa ahora, Dios ya lo tenía planeado. Y Él no es de que, uy, no te lo voy a decir, adivina, no sé, sigue preguntando. No, Él gustosamente nos dice, nos presenta su voluntad cuando nosotros nos acercamos a Él por ella. Hice esta comparación porque uno dirá, ok, ¿cómo me acerco a un Dios a pedirle algo si Él ya lo había determinado? ¿Cómo le voy a pedir a Dios algo de mis necesidades? ¿Cómo me voy a acercar a un Dios que si ya tiene todo planeado y nada lo va a cambiar porque es inmutable? ¿Cómo me voy a acercar a un Dios así si yo todo ya está planeado? Entonces, ¿para qué me acerco a orar? ¿Para qué lo hago si Dios ya tiene todo determinado? Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Cómo las palabras y acciones, yo ahí puse el título, déspotas en acción. Ahora, vamos a ver durante todo este mensaje dos aspectos. La mano de Dios y su palabra. Todo el tiempo vamos a ver eso en esta mañana, como en el versículo 28. No lo puse aquí, pero lo puedes ver en tu Biblia, aunque lo vamos a ver más adelante. Cómo Dios siempre va a estar dando su palabra y a la vez va a estar obrando. Siempre vamos a ver eso en las Escrituras. Y quiere que nosotros entendamos eso. Tanto así que nuestras oraciones tienen que ser como, mírame, mírame Señor, mira lo que está pasando a mi alrededor, mírame y atienda mi necesidad y extiende tu mano. Mírame es como, Señor, dame tu palabra, mírame en estos momentos difíciles y extiende tu mano es, Señor, haz algo de lo que tú ya habías determinado. Por eso, hermanos, eso es lo que vamos a estar pensando durante toda esta mañana, cómo Dios está dando su palabra y está obrando, pero nosotros también tenemos que decirle, Señor, ya sé que tú tienes el control, todo está planeado, pero mírame en este momento, mírame, ten compasión y aún así extiende tu mano. Ahora, ¿cómo vamos a analizar esos pasajes comprendiendo y conociendo más del Señor? Primera de Juan capítulo 5, 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Hermanos, yo no les aseguro, la Biblia les asegura que Dios va a responder todo lo que ustedes pidan conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya determinó todo en su voluntad. Nosotros nos falta pedir esa voluntad en nuestras vidas. Dios ya lo hizo. Dios ya tiene todo determinado, pero Él quiere que pidamos conforme a la voluntad de Él, no conforme a nuestra voluntad. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje, cómo los discípulos entendieron eso y empezaron a pedir en sus oraciones de esa manera. Pero para ello, ellos tenían un entendimiento de Dios que nosotros debemos de tener hoy en día. Lo que ellos entendían de Dios, número uno, era la diferencia entre un déspota versus un tirano. Hay que ver la diferencia de esos dos. Vamos a ver el versículo 25 y 24. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Hermano, con esto te quiero decir, ahí enmarqué la palabra les había dicho, y en relación a los ancianos y lo que el Señor hizo. Aquí vemos la palabra, ahorita les voy a decir, soberanía de Dios, en griego significa otra cosa, y lo que eran los líderes de este mundo, ancianos, sacerdotes, gobernantes, y ellos eran, podríamos decir, los tiranos, personas con autoridad que querían hacer lo que quisieran. Ellos podían ejecutar a una persona, decirle a César: hey, esta persona no me agradó lo que enseñó, anda predicando de Jesucristo, yo no me gusta, traigan a los romanos, mátenlo. Eso podría ser como tiranía. Y si recuerdan, el domingo pasado habían estado delante de esos líderes Pedro y Juan, ¿sí recuerdan? Y el que había sido sanado. Y los amenazaron de muerte, los iban a golpear y que no debían de enseñar de Jesucristo. Y cuando salen, aquí la historia dice: tenemos un poder que nos dice que es ilegal, un poder religioso y también civil que nos puede amenazar a muerte, una tiranía que nos dice que debemos dejar de ser creyentes. Pero el versículo 24 nos dice: pero tenemos a un Dios soberano que es más grande que ellos. Ahora, marcando esa diferencia entre el tirano es abusivo. ¿Por qué? Porque en el versículo 23 ellos usan sus palabras. Usan sus palabras para decir: no digas del Señor. Tal vez con sus acciones luego lo iban a hacer, pero eran más amenazas, eran más palabras. Ellos le habían dicho a Pedro y a Juan. Pero ahora, ¿por qué les digo la palabra déspota? La palabra en tu Biblia que dice soberano Señor, del griego significa, no es déspotas, es despotes. Eso significa en griego despotes, ahí tiene el acento en la O, despotes, que significa dueño o esclavo, amo, soberano, señor y maestro. Ahí tiene el diccionario donde lo saqué. Pero no solamente describe al Señor como un déspota, un déspote, despotes, sino como el Dios, Señor soberano Dios. Esa es la traducción. Creador también. Y tú dirás: ¿por qué los discípulos oraron hacia Dios? ¿Por qué crees que los discípulos oraron a Dios? Señor, tú que eres déspotes, Dios y creador. Ellos tenían una mentalidad de Dios al acercarse a Él, porque esta palabra quiere decir que habían dos tipos de déspotas. El déspota malo, que era un amo de esclavos que golpeaba a sus esclavos nomás por antojo, porque le gustaba. Él tenía todo el control y el poder, pero también la palabra déspote significa alguien que tiene toda la autoridad, todo le pertenece, es dueño y no hay nadie sobre él. Hablando sobre sus acciones y su voluntad, nadie sobrepasa a él. Y los discípulos oran a Dios de esa manera, diciéndole: Señor, tú eres el único déspote, así le dicen, Señor soberano. También se puede traducir como soberanía de Dios.
Tú eres Señor y soberano, y sobre ti no hay nadie que tome decisiones. Sobre ti no hay nadie que tome la voluntad. Tú eres el único. Y yo me rindo a tus pies como ese esclavo, porque tú eres el único Señor soberano bueno. La soberanía buena. Un buen déspote. Eso es la mentalidad de los discípulos. Tú eres un buen déspote, Señor. Eres creador, eres bueno. Ellos usaron ese término porque en esos 2 versículos ellos estaban recibiendo amenazas de un tirano, de una tiranía. Pero ellos decían, no, nosotros tenemos en nuestra mentalidad y en nuestro evangelio tenemos a un Señor soberano, que es mayor que ellos. Entonces hay que diferenciar esas 2 cosas, hermanos. Déspotes de tiranía. Dios es Señor soberano, pero siempre vela bien por su creación, vela bien por sus hijos, vela bien, siempre bien por sus siervos. Y por eso los siervos se dirigieron a Él de esa manera. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿Cuál es tu actitud delante de Dios cuando tú te acercas en oración hacia Él? ¿Es de arrogancia o es de sumisión? ¿Prepotencia o de humildad? ¿La decisión de Dios es más importante que lo que digan otras personas o buscas la guía de Dios? Hermanos, esta es una pregunta personal hacia ti. Tú cuando te acercas a pedirle algo a Dios, así como los discípulos, ¿lo pides demandándole porque ya eres hijo de Dios? ¿O lo pides demandándole, Señor, mira mi circunstancia? Como ellos podrían haber dicho, me están amenazando, Señor, haz algo. ¿O lo haces en sumisión, Señor? Tú eres soberano, todo te pertenece. Tú ya determinaste todo y por eso me acerco a ti en humildad. ¿Cuál es tu condición cuando te acercas a Dios? ¿En humildad, en sumisión? ¿O demandándole al Señor que te dé lo que tú necesitas, nomás porque es Dios? Entonces, ese es el primer punto que tenemos que entender cuando nos acercamos a Dios. Que Él es soberano y Él determina todo. Y si el gobierno humano no puede, nosotros tampoco debemos de estar contra Él. Punto número 2. Ahora sí, vamos a ver las acciones, las palabras y acciones de ese despotes, de ese soberano precioso que tenemos. En el versículo 25 y 26, no solamente los que estaban orando ahí lo sabían, ellos dijeron, también nuestros antepasados sabían que Él era soberano, porque fue profetizado. Versículo 25 y 26 dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su ungido. Bueno, ahí no apareció, pero aquí podemos ver 2 cosas, hermanos. Primero, la palabra de Dios en ese modo por medio de David, su esclavo. Dios sigue hablando y Dios lo profetizó a través de su siervo por obra del Espíritu Santo. Y eso para nosotros podría ser, mira, una advertencia. ¿Por qué una advertencia? Porque Dios estaba dándoles esa bendición. Les estaba diciendo, mira, esto le va a pasar a Jesucristo, esto le va a pasar al Mesías, Él va a morir en una cruz, todo el mundo lo va a odiar, pero está profetizándolo desde el tiempo de David. No es algo que se salió del control de las manos y crucificaron a Jesús por accidente. Él dice, yo soy soberano, tengo todo determinado y lo estoy diciendo por medio de David. Te está advirtiendo, Él es Señor y soberano. Ahora, acciones por medio, ¿cómo demuestra su acción siendo un Señor soberano? Sus acciones por medio de la gente y los pueblos. Y tú dirás, ¿cómo Dios puede obrar por las personas que no son creyentes? Pues sí lo hace, hermanos. Si Él es despote, soberano de todo, por eso es esa palabra, que todo le pertenece, incluso hasta los demonios, Satanás, los incrédulos, el mundo, todo le pertenece, eso es lo que abarca esa palabra. Entonces todo le tiene que rendir obediencia. Entonces por eso cuando Él dice, ok, por medio de David ya envié este mensaje sobre su ungido, ahora la acción de Él es permitir que eso pasara.
Dice, la gente se amotinó, la gente se enojó, la gente estaban contra el ungido sobre Cristo, contra Cristo. Y yo puse todo el mundo, hermanos, ¿saben por qué? La palabra pueblos, en griego es laos, pero la palabra gente es etnos, que viene de etnias. Y reyes. Aquí estamos viendo que el domingo pasado, primero fue amenazas por el pueblo judío. Aquí estamos viendo que Dios profetizó que las amenazas no solamente vienen por el pueblo judío, sino que viene de todas las naciones. No solamente el pueblo judío iba a perseguir, iba a odiar a los discípulos de Cristo, sino que todas las naciones iban a ir contra el Cristo. Dios ya lo había determinado. Todas las naciones se iban a rebelar contra ese escogido de Dios. Ahora, ¿cómo extendió Dios su mano? Permite la oposición. Y yo busqué una palabra ahí que es fruazo, que significa resoplar como un caballo brioso. Cuando dice, ¿por qué la gente se amotina? ¿Por qué la gente se junta para pensar cosas malas contra Jesucristo? La palabra amotinar viene como ese resollar de los caballos, así como que andan briosos. Esa es la condición de la gente hoy en día contra Cristo. Siempre contra el Evangelio. No es oh no, Jesucristo normal, nomás no nos gusta. No, sino es como, no nos cae, no nos gusta, no queremos nada. Y la acción de Dios es permitir eso. Dios permitió eso para que Dios pudiera, para que, odiaran a Cristo y pasara lo que pasó en la cruz. Dios permitió eso. 1 Pedro 1, 10, 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, podríamos decir a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, hermanos. Todo lo del Antiguo Testamento nos va avisando el sufrimiento de Cristo y otras cosas más, y la gloria que vendría por ellos. Entonces, hermanos, aquí podemos ver a nuestro Señor soberano profetizando lo que va a pasar con sus palabras y sus acciones. ¿Cómo lo vas a aplicar? Si estás teniendo oposición en estos momentos en tu vida por causa de Cristo, no te desanimes. Dios tiene el control incluso en los momentos difíciles. Confía cada vez más en el plan general de Dios. Por algo Dios está permitiendo la oposición hacia el nombre de Cristo. Por algo Él lo permite en tu vida, en nuestra vida. Él solamente nos pide que lo consideremos a Él como nuestro Señor soberano y sigamos esas decisiones que Él ya tomó. Punto 3. Palabras y acciones cumplidas. Ok, el Señor soberano ya profetizó, ahora también va a cumplirlas. Versículo 27-28. Porque verdaderamente, esto ya dice, ok, no solo fue profetizado, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Hermanos, uno dirá, ay, los romanos mataron a Jesucristo, pero todo Dios ya lo había determinado. Jesús ya había determinado entregar su vida por el mundo, por el pecador, para salvarlo, por sus hijos. Aquí dice, Dios en su palabra, en su consejo, ya lo había determinado y en su acción, en su mano, permitió que Jesucristo fuera entregado, crucificado, golpeado. Él permitió eso. Su mano y su consejo, su palabra y su acción. Ahora, palabras por medio de su santo Hijo. Y aquí podemos ver otra vez la palabra de Dios. ¿Cómo llegó la palabra de Dios a ser cumplida? Jesús es la palabra santa y por medio del Espíritu Santo. En pocas palabras, Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios que habitó entre nosotros.
¿Cómo lo podemos mirar? ¿Cómo es nuestra oración de Señor? Míranos en estos momentos difíciles. El Señor dice, ahí te va mi palabra, ahí te va Jesucristo, gracia sobre gracia. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, el Señor nos dio su palabra viva, que es Jesucristo. En latín es verbo, verbus, pero en el hebreo es logos, que es palabra. Jesús es la palabra. Ahora, ¿cuáles fueron sus acciones? Por medio de los gentiles y el pueblo de Israel. Dios permitió que su palabra, Jesucristo, sufriera la cruz contra el escogido, que es el Cristo. Y aquí yo puse, la palabra no es, la palabra es río, que significa consagrar a un oficio o servicio religioso. Eso es como Jesucristo fue el Mesías escogido para salvarnos del pecado. Dios permitió que sufriera, Dios escogió a su Mesías, Dios escogió a Jesucristo para salvarnos y Él lo determinó, no lo determinó ningún ser humano. Y uno podría decir en medio del dolor, como dijo Jesucristo, Señor, en su oración, si por mí fuera, pues aparta este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y esa es la mentalidad que debe ser de nosotros. Si Dios permitió esto de antemano y Dios le dio poder y autoridad a los sacerdotes de matar, de crucificar a Jesucristo, Dios muchas veces, hermanos, no nos va a quitar los problemas. Eso a veces hay que entenderlo. Dios ya tiene todo planeado. Muchas veces pasar persecución por el nombre de Cristo, mantener tu fe viva en el Señor, no por eso el Señor va a quitarte la persecución, va a quitarte los problemas. Dios tiene un plan general que sobrepasa nuestro entendimiento y es para su gloria. Y este plan fue la salvación del hombre, de su pecado. Ahora, ¿cómo extendió su brazo el Señor? ¿Cómo obró para que su palabra viva padeciera eso? Él permitió la crucifixión. Dios cumplió su cometido. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y Él permitió esto. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermanos? El mundo escoge a quien quiere seguir. Gobernantes, ¿cuándo son las elecciones? El 5 de noviembre, ¿verdad? O en algunos días, 2 días. Entonces, escogemos presidentes, el presidente nos dice qué hacer con nuestras ciudades, políticas, reglas. Puedes decidir un presidente, tanto estatal, municipal o de todo el país. Así como los discípulos vieron que los amenazaron unos gobernantes, también nosotros, hermanos, podemos elegir, pero sobre todo, aún así, aunque tú elijas a un presidente aquí, hay uno que es soberano sobre todo. Y ese va a decidir, quieras o no quieras, o el mundo quiera o no quiera, Él es déspote, es soberano, Él es Señor sobre todo. Y eso no lo puedes impedir. Entonces, ¿tú a quién escoges? Mantenerte firme en confiar en Jesús. Para llegar a Él, muchas veces es necesario pasar por la cruz. Jesucristo pasó por la cruz bajo las decisiones del Señor soberano, porque también el Señor quiso pasar por la cruz para salvarnos. Y para llegar a ser salvos por medio del Evangelio, hermanos, el creyente tiene que pasar por la cruz. En pocas palabras, tiene que llegar a Jesucristo para que Jesucristo sea salvándote. Si lo resumimos de esa manera, muchas veces no hay camino fácil, muchas veces es por el dolor. Muchas veces es por el dolor y hablando espiritualmente, si tú quieres acercarte a Él, tu pecado tiene que morir. Cualquier pecado que hayas tenido en tu vida tiene que pasar por la cruz. No hay otra opción, hermanos, para llegarnos a Dios, siempre es por medio de Jesucristo. No menosprecies las pruebas en tu vida, tienen un propósito. Punto número 4,
Ahora las palabras y acciones del despotes, aplicándose hoy en día, hermanos. Se aplicó en Pedro y Juan, se pueden aplicar en nosotros. Versículo 29-31. Y ahora, Señor, después de que ya vimos que lo profetizaste, después de que ya vimos que lo cumpliste, Señor, ¿ahora qué vas a hacer en la actualidad? Eso es lo que yo me imagino que dijeron los discípulos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Siguen amenazando. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban consagrados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, es un temblor diferente al que pasó en el Pentecostés, no se va a repetir, no es como que otra vez vuelven a recibir el Espíritu Santo. Aquí fueron llenos porque ellos pidieron, Señor, por favor, míranos, o sea, danos tu palabra, míranos, y también extiende tu mano, haz algo, Señor. Pero hasta ahorita hemos visto algo interesante, hermanos, que cuando el Señor le oramos y Él nos atiende en lo profetizado y en lo cumplido, el Señor dio su palabra a través de David, el Señor dio su palabra viva que es Jesucristo, y ahora ¿qué crees que nos da a nosotros? Igual su presencia los llenó del Espíritu Santo. Dio su Santo Espíritu, su palabra en Cristo Jesús. Aquí la palabra por medio de tus esclavos, porque la palabra dice, Señor, mira a tus siervos que nos están amenazando, mira a tus esclavos, tú eres nuestro Señor, míranos cómo nos maltratan. Y Él concede el Espíritu Santo. Con denuedo mírame, Señor, concédeme tu presencia. Ahora, la palabra denuedo viene de la palabra parresia, que viene de toda palabrería, como si alguien estuviera parloteando, bla, 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 todo el tiempo, palabrería. Viene de esa raíz, pero no en el sentido malo, sino con alguien con franqueza, con rudeza, como publicidad, por implicación seguridad. En pocas palabras, Señor, nos están amenazando, ¿tú qué crees que deberías de pedirle al Señor? Señor, pues castígalos. Señor, que ya no me amenacen. Señor, líbrame del mal. No, ellos dijeron, Señor, pues dame palabra, dame tu palabra y dame esa confianza para poder decirla. Ponte a pensar cuántas veces hemos pedido que el Señor nos quite de problemas, pero muchas veces la solución del Señor no es quitarte los problemas, sino darte su palabra. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Cómo Dios soluciona la persecución y la prueba? Dios la soluciona con su palabra. Ellos iban a ser amenazados de muerte. ¿Qué hace el Señor? Ten mi palabra. ¿Qué oran ellos? Conforme a su voluntad, Señor, pues danos confianza para presentar tu palabra. Y muchas veces, hermanos, cuando uno se encuentra en problemas como de amenazas o algo, ¿qué es lo más fácil? Pues contestar de la misma manera, ¿no? Recibes agresión y a veces responde con agresión. Recibes problemas y quieres responder con problemas. Pero aquí el Señor dice, te están amenazando, tú en vez de amenazas, darles la palabra de Dios, dales mi palabra. Y el Señor concedió su oración, les dio esa confianza para poder dar su palabra. ¿Por qué creen que la pidieron, hermanos? Si ellos ya tenían el Espíritu Santo morando en su corazón, ellos ya estaban sellados, ya eran salvos, ¿por qué tenían que pedir por valentía? ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan? Porque en tiempos de amenazas, hermanos, muchas veces se nos olvida que Dios sigue siendo soberano. Nos gana la duda, nos gana la preocupación, nos gana la tristeza o la cólera o cualquier cosa nos quiere ganar y se nos olvida que Dios sigue en el trono, sigue reinando y ellos por eso oran al Señor, Señor, tú sigues siendo déspote, sigues siendo Señor, danos tu palabra para darla con valor. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo, pero cuando a veces la llenura significa déjate controlar, es el control del Espíritu Santo.
Ellos pudieron haber sido controlados por la duda, la tristeza, las amenazas de un tirano gobierno que tenían. Y ellos dicen, Señor, pues no queremos ser gobernados con eso. Queremos ser gobernados con tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu sea llenándonos para poder hablar tu palabra. ¿Y cómo son las acciones, hermanos? Tú dirás, a lo mejor el Señor va a responder como cuando lo profetizó y lo cumplió, que permitió que gente maltrataran a sus siervos, que permitió que crucificaran a Jesucristo y a lo mejor va a permitir que nos maltraten. ¿Cómo actúa ahora Dios? Él dice acciones hacia los que nos amenazan, Dios responde con bendición. Interesante, ¿no? Porque Él dice, Señor, ahora extiende tu mano y obra con sanidad, prodigios y señales hacia esas personas. En el nombre precioso de Jesucristo. Entonces, cuando Dios extiende su mano hoy en día hacia los que nos amenazan, Dios lo hace para bendecir al opositor. Y tú dices, qué raro es eso, ¿no? Dios al inicio permitió que maltrataran a sus siervos, pero ahora los está bendiciendo. ¿Cómo es eso? Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Quién de ustedes puede hacer eso sin la ayuda de Dios? Nadie. ¿Quién de ustedes, les digo, a veces amanecen el día de hoy, amanecí bien, me insultaron afuera, voy a salir a bendecirlo? No, naturalmente no sale eso de nadie. Por eso Dios envía su palabra, su Santo Espíritu, y con la ayuda de Él puedes bendecir a aquellos que te ultrajan. Obviamente, hermanos, no quiero decirles que se dejen, si llega a pasar algo así, pues me voy a dejar maltratar o me voy a dejar insultar. No, hay que actuar sabiamente, porque tú tienes que cuidar a tu familia, tú tienes que cuidar a tus hijos, proteger tu hogar. Y en cuanto ya todo esté fuera de peligro, tú puedes orar por ellos, bendecirlos y velar por ellos por el bien. Pero solamente puedes hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos, es interesante que el Señor ya tenía todo planeado. Él tiene todo planeado, incluso si sufrimos oposición o no, pero Él nos pide que nos acerquemos a Él, como en este caso, para hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestra carne. Dios ya lo tiene determinado, pero Él espera que nos acerquemos a pedir esa ayuda. Señor, ayúdame a amar a mi enemigo, amar a mi prójimo, bendecirlo. Tú ya lo tienes planeado, lo vas a hacer conmigo o sin mí, pero soy tu hijo, voy a tu presencia y oro para que me ayudes a hacerlo conforme a tu voluntad, Señor soberano. Entonces, hermanos, eso es cómo se aplica hasta hoy en día a nosotros. Si nos podemos acercar a Dios, Dios ya tiene todo planeado, todo determinado, pero no porque Dios tiene todo planeado, hermanos, tú digas, pues no, pues ya no hago nada. No, Él nos invita a que nos acerquemos a Él y pidamos más de su ayuda. ¿Cómo lo vas a aplicar? Muchas veces la solución no está en quitar el problema o la amenaza. A veces, si tú puedes recibir amenazas toda tu vida, si sigues siendo cristiano. Si es que ya las tienes, puedes seguir toda esta vida. A veces el Señor no las quita. Tampoco en pelear contra el enemigo, que es nuestra tendencia natural. Me amenazan, yo peleo. Sino en amarlos al hablarles la palabra y bendecirlos. Son los métodos de Dios, no los nuestros. Siempre recuerda eso, hermanos. Por eso el Señor soberano son sus métodos, no los nuestros. Es su palabra y Él es el que bendice. Entonces, ¿cómo concluimos? El único Dios soberano reina para siempre y todo lo que Él decide es para su gloria. Para su gloria, no para nuestra gloria, hermanos, es para la gloria de Él. Y para aquellos a quienes Dios ama y salvó, toda obra para bien. Entonces, hermanos, a veces nos va a querer llegar la tentación, una mentalidad, pues no me está obrando para bien a mí, tal vez a otra persona sí, pero a mí no. Aunque estemos en momentos difíciles, a sus amados, Dios soberano siempre va a obrar para bien.
todo el tiempo, aunque nosotros no lo veamos, hermanos. Y esa es la mentalidad de esos discípulos ahí, y es nuestra mentalidad hoy, hermanos, que Dios es un soberano bueno, benevolente, que siempre vela para el bien de su gloria. Entonces, hermanos, ese es el mensaje esta mañana. Acciones, palabras y acciones déspotas en acción. ¿Ya ven que ahora sí cobra sentido esa palabra? Ya cobra sentido porque tenemos un buen soberano. Y sus palabras y sus acciones siempre son para su gloria. Entonces, inclinemos nuestro rostro, oremos y luego una alabanza y luego anuncios. Padre, Señor, nos acercamos a ti, Señor, como el único Dios y soberano que eres. Sabemos, Padre, que tú sabes lo que nos va a pasar en los siguientes minutos, en el resto del día, Señor. Y sabemos, Padre, que esos planes no cambian. Pero algo sí sabemos, Padre, que en tu preciosa voluntad nos puedes mostrar qué es lo que debemos de hacer. Ayúdanos cada día para someternos, ayúdanos cada día para poder contemplar tu voluntad y caminar conforme a tu deseo, Señor. Ayúdanos, Padre, a agradarte y sobre todo, Padre, ayúdanos a cuidar y guardar nuestro corazón de la tentación o el peligro, Señor, de olvidar que tú reinas todavía, Señor, que tú eres Señor. Y sobre todo, Señor, te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, que sea llenándonos cada día, Padre, para cumplir esa obra que nos has mandado de bendecir a aquellos que nos aborrecen, que nos odian. Incluso, Padre, danos valor, así como diste a los discípulos, danos palabras, Señor, que a veces no nos sale, danos ese mensaje de tu evangelio en nuestros labios, Señor, para compartirlo en cuanto nos presentes a alguien con necesidad, o incluso cuando vayamos en la tienda o en el trabajo. Danos valor, Señor, danos seguridad, danos certeza, confianza, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra y tu palabra es viva y tú eres Señor sobre todo, Señor. Así que dejamos este tiempo en tus manos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces terminamos con una alabanza. Y después de la alabanza, anuncios.